Esperando que todos se encuentren bien y estén guardando su sana distancia. Vamos a empezar con esta presentación, esta pequeña plática que vamos a tener sobre el coronavirus, y vamos a hablar de la epidemiología del coronavirus básicamente. Y quisiera aprovechar la diapositiva. Como ustedes pueden ver, el coronavirus tiene una especie de corona que vamos a ver precisamente en su estructura, como la vamos a señalar. Está el nombre precisamente relacionado con esta estructura que parece una corona. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir la plática en tres grandes aspectos. Uno es los factores que favorecen la aparición de enfermedades emergentes. El coronavirus, el COVID-19, ¿sí?, que produce el SARS-CoV-2, es una enfermedad emergente, es decir, no se tenía registro antes de ella, antes del 2019. Entonces, está enfocado esta presentación precisamente dentro de este concepto. Y tenemos que esto de las enfermedades emergentes tienen una relación muy importante en cómo vivimos, ¿sí? Vamos a decir que este mundo es redondo, ¿sí? Es redondo, todo lo que está allí está dentro, o sea, la relación cada vez ha sido mayor a través de la globalización y se han hecho al menos tres grandes circuitos. Uno es un circuito abierto, es decir, la sociedad se abre, ¿sí? La segunda es dinámica porque hay mucha participación de todos los elementos que estamos presentes en este mundo. Y finalmente son interactivos porque interactuamos entre las personas, ¿sí? O sea, hay una gran cercanía, prácticamente es un traslape social, ¿sí? Ya no hay una sociedad, vamos a decir así, netamente mexicana, sino hay una sociedad mundial. Y esa sociedad mundial está enmarcada en estos tres grandes circuitos, en donde tenemos nosotros que convivir no solamente entre las personas, sino entre todo lo que está dentro del mundo. Y aquí viene una cosa muy importante, ¿sí? Y hablando de enfermedades infecciosas, es fundamental tener este concepto muy claro. Nosotros hemos transgredido ya muchos ciclos silvestres, ya sea porque hacemos una introducción nuestra hacia esos sitios. Por ejemplo, vamos a hablar un ejemplo muy específico, que es el de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se origina en un grupo de changos, de monos, ¿sí?, en ciertos lugares del mundo, como es en el Amazonas y también en la parte meridional de África, y las personas entran a la selva donde están esos animales, y a través de un mosquito, que es el que transmite de mono a mono, de repente hay una ruptura de especie y el mosquito también le pica al hombre porque el hombre se mete en esos ambientes. Entonces, las enfermedades, ¿sí?, que nosotros estamos viendo en la actualidad tienen mucho que ver con la zoonosis. Y este SARS-CoV-2 proviene de los murciélagos hasta donde se sabe. Entonces, de los murciélagos pasó a un animal que aún no identificamos bien, hay algunas evidencias. Sin embargo, el murciélago es el huésped primario, ¿sí? Entonces, es una zoonosis. Y entonces, desde esa perspectiva, las zoonosis adquieren una gran relevancia para hablar de estas enfermedades. Y hay un estudio que se hizo, y quiero tomarlo como marco de referencia, un estudio que se hizo en el 2001, ¿sí?, en donde se identificaron 1.415 patógenos, organismos patógenos que infectan a las personas. Dentro de ellos hay virus, bacterias, hongos, protozoarios y helmintos. Y nos vamos a entretener más en hablar de los virus, ¿sí? Allí hay 217 virus dentro de esos 1.415 patógenos identificados. Y dentro de estos, esta es una de las cosas importantes, el 61% son zoonosis. Entonces, fíjense que las infecciones que nosotros tenemos tienen un gran origen de los animales.
o sea, vienen de los animales hacia nosotros y también es de nosotros hacia los animales muchas veces. Dentro de estos patógenos se identificaron 175 que fueron asociados a enfermedades emergentes. Y dentro de estas enfermedades emergentes, 132, es decir, el 75%, ¿sí? O sea, de cada 4, 3 son zoonosis. Entonces tenemos, para poderle dar un marco conceptual a esto del COVID-19, tenemos que analizar bien esto. ¿Y cómo es que estas enfermedades ingresan con nosotros? Entonces tenemos que generalmente, para que un patógeno tenga una introducción exitosa, ¿sí?, se tiene que romper el límite de especie, es decir, de una especie animal a la especie humana, ¿sí? Y entonces hay una introducción, una colonización inicial, un establecimiento exitoso y finalmente la propagación. Y tenemos que esto, visto un poco más preciso, hay un evento accidental, es decir, de repente hay la intromisión de un hospedero o una mutación o una recombinación del virus zoonótico que ya existe. En este caso del COVID-19 es un virus que probablemente existía ya desde hace mucho tiempo y no identificado en los murciélagos, ¿sí? Y este virus fue transmitido a otro animal. Este otro animal hace que pase hacia los humanos. Y entonces tenemos la primera ruptura de la barrera de especie, es cuando pasa de un animal al hombre, y haciendo un paralelismo con lo que pasó en China, allí en Wuhan, ¿sí? En Wuhan se supone que los primeros casos están asociados a un mercado donde venden especies animales vivas. Ahí mismo las matan, las destazan, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y entonces, muy probablemente en esa cercanía que tienen y en ese contacto que tienen con los animales, ¿sí?, al momento de estarlos manipulando vivos o al momento de matarlos, todas las excreciones posiblemente eso favorecieron el contacto. Y ahí se rompe la barrera de especie. Y entonces allí empezaron algunos casos en el mercado, ¿sí? Y entonces aquí viene la amplificación entre los humanos. Y después ya pasó a todo Wuhan y entonces se hace una zona epidémica y finalmente, ¿sí?, una caracterización de la naturaleza, origen y consecuencias, que es lo que ya estamos viendo, las grandes consecuencias que tiene este virus nuevo, el SARS-CoV-2, ¿sí?, a nivel de pandemia. Y bueno, haciendo una síntesis, hablamos de que el 60% de las infecciones humanas son de origen zoonótico. El 75% de las enfermedades emergentes también son zoonóticas. Y aquí hay un dato muy interesante. 5 enfermedades humanas aparecen cada año y 3 son zoonosis. Entonces, allí hay una gran relación con lo que es la patología animal, vamos a decir así, y la infectología de los animales. Por eso es preciso formar grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, es decir, que los veterinarios también se acerquen a nosotros, los miembros de la comunidad de salud humana, para poder entender mucho mejor todos estos eventos y poder estar más preparados. Y una última característica que, bueno, pues es importante señalar es que el 80% de todos los patógenos animales que son zoonosis se utilizan también como agentes de bioterrorismo. Eso es algo importante de esto. Vamos a hablar ahora, ¿sí?, de qué pasa cuando llega un nuevo virus. Vamos a decir, a mí me tocó vivir la reintroducción del virus del dengue en 1978, ¿sí? Y la verdad cambió toda la perspectiva del control de vectores, ¿sí?, y la forma en que nosotros estábamos viviendo. Posteriormente aparece el cólera, ¿sí?, en los 90s aquí en México, y cambia nuestra vida. ¿Por qué? Porque desde esa época empezamos a utilizar agua purificada, desinfectada, y se hace un gran esfuerzo nacional y mundial, ¿verdad?, pero nacional en México, ¿sí?, haciendo que los municipios en las ciudades más importantes
estén clorando su entubada, y también el uso de botellas con agua desinfectada, ¿sí? Allí aparece una epidemia nueva, que es la epidemia de los plásticos, ¿sí? O sea, tuvimos una buena acción al dejar de utilizar el agua sin desinfección, y de repente nosotros mismos producimos un nuevo problema, que es tanto envase de plástico que estamos utilizando, que contienen el agua que bebemos. Y tenemos que utilizar una estrategia diferente. Pero eso cambió nuestra vida, ¿sí? Para los que vivimos esa época, recordamos muy bien cómo se les enseñó a las madres, ¿sí?, a preparar el suero oral, ¿sí? Quiero decirles que ya venía bajando la mortalidad por diarreas en menores de 5 años, pero esto es fundamental, ¿sí?, cuando se empieza a utilizar el suero oral en el año del 91-92 aquí en México, y la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas cae en una manera extraordinaria, más de la mitad, ¿sí?, entre el 90 y el 2000. La influenza H1N1 también cambió nuestra vida. Muchos de ustedes más bien todos ya la vivieron, y fue un preejercicio de lo que ahora estamos viviendo, ¿sí? Un poquito diferente, pero es más o menos un problema similar. No nos tocó ver el ébola aquí, pero sí nos tocó verlo, y además estar muy atentos a ese gran problema que se generó de un ébola que era silvestre, meramente silvestre, selvático, vamos a decirlo, en ranchitos pequeños, que se daban brotes, y por las características del virus se terminaban ahí mismo. De repente se empiezan a presentar brotes epidémicos en ciudades, en áreas urbanas. Entonces eso cambió toda la perspectiva, y de hecho hubo exportación de casos de esos países de África, donde se dio ese brote entre el 2014 y 2016, sí, hubo exportación de casos tanto a Europa como a Estados Unidos y Canadá, y también para Asia. Otros dos eventos que también nos llamaron mucho la atención y nos pusieron que nuevamente viéramos la atención, ¿sí?, en otros aspectos de la vida humana, fue el Zika. El Zika y su efecto que causa malformaciones congénitas. Entonces también eso nos impactó, y entonces si ya veníamos con el dengue y con el chikungunya, que también es una enfermedad emergente para nosotros, si ya veníamos en un ataque frontal contra los mosquitos de los vectores, que son los mismos del dengue, los mismos mosquitos del dengue, chikungunya y Zika, pues entonces todavía hay una gran atención y presión social sobre el control de los mosquitos. Y finalmente vamos a platicar del COVID-19. Vamos a ver qué es un coronavirus. Un coronavirus, sí, esto es una imagen, ¿verdad? Pensemos que nos va a cambiar la vida totalmente. Y esto es una imagen, aunque es un poco chusca, pero nos da un ejemplo, ¿no? Una viejita que está viendo la misa en su televisor, pero le manda al monaguillo a pedir la limosna, ¿no? Está cambiando toda la estructura de todas las formas que estamos teniendo de vivir. Y bueno, un coronavirus, sí, los coronavirus pertenecen a un orden que se llama nidovirales, y dentro de ellos se incluyen 4 grandes familias: la coronaviridae, que es la que nos ocupa en este momento, la terviridae, mesoniviridae y la roniviridae. La familia coronaviridae tiene 2 subfamilias: la coronaviridae, que es la que nos importa, y la otra es toronaviridae. Estos virus normalmente afectan a los animales, pero tenemos algunos que sí nos afectan, como vamos a ver. Y luego tenemos la subfamilia coronaviridae, que tiene 4 géneros: el alfa, el beta, gamma y delta. Aquí los podemos ver. Filogenéticamente está la subfamilia, el género alfa, el beta, el gamma y el delta. Dentro del coronavirus alfa, de los coronavirus alfa, tenemos 2
que afectan a los humanos. Y en los beta tenemos otros dos aquí, ¿sí? Y los nuevos, que es el MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, dentro de los beta coronavirus. Solo 7 coronavirus afectan al hombre. Y tenemos, vamos a pasar esta la vamos a dejar nada más para, son las características del virus, ¿verdad? Cómo están hechos, qué tienen, etcétera. La que sigue, por favor. Y tenemos que estos coronavirus tienen los más antiguos, que son estos 4, ¿sí? Estos 4 virus nos causan una enfermedad tipo influenza. Y tenemos 2, ¿sí?, que nos pueden causar enfermedad grave, son los síndromes respiratorios, el agudo, ¿sí?, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Estos tienen origen en murciélagos y roedores y tienen un huésped intermediario, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Y el SARS-CoV-2 ya se definió que proviene del murciélago. No sabemos exactamente cuál es el huésped intermediario, ¿sí?, del cual pasa al hombre. Entonces tenemos 4 virus que nos causan una enfermedad tipo influenza y 3 virus que son graves. Esta es una estructura de los virus. Tenemos que tienen una proteína E o de envoltura, una proteína S o de espina o pico, ¿sí?, una proteína M de membrana y una proteína HE, ¿sí? Ahí lo podemos ver en un corte, ¿sí? Está la proteína E, la proteína M, la proteína S, ¿sí?, y finalmente la nucleocápsula, que es donde está el material genómico de ácido ribonucleico. Estas espinas son muy importantes. ¿Por qué? Porque es la que le permiten al virus identificar la célula que tiene el enlace que se llama AC2, ¿sí? Ese enlace AC2 embona con estos picos, ¿sí?, con las espinas del virus, y entonces es la manera en que se introducen las células. Y aquí está, ¿sí? La espina identifica la proteína ACE, esa hace que ingrese el virus en un endocitoma, se vaya al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico, utilizando los ribosomas de la célula, y ahí se amplifica el virus, es decir, se transcribe el mensaje del ARN en los nuevos ARNs que van a formar los nuevos viriones, después se forman y finalmente salen. Aquí está una relación histórica de cómo se fueron descubriendo los coronavirus humanos. Tenemos estos dos que causan tipo influenza, una enfermedad tipo influenza leve, moderada, que fue descubierto entre los 50 y 60. Luego el primer virus grave, que es el que produce el síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí?, en el 2003. Luego aparecen estos dos entre 2004 y 2005 que también producen influenza. Probablemente ya existían, pero no se habían identificado antes. En el 2012 aparece el síndrome de respiratorio de Medio Oriente y finalmente el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 en el 2019. Y tenemos aquí un resumen nada más para identificar, ¿sí?, el SARS-CoV-2, los 3 coronavirus más relevantes para la especie humana, ¿verdad?, que son los que producen enfermedades severas. El SARS-CoV-1, perdón, su reservorio potencial es el murciélago. El huésped intermediario es la civeta o gato almizclero. Es un gato que vive entre las palmeras y posiblemente allí es donde se contamina o se contagia con el virus a través del murciélago y produce el síndrome agudo respiratorio severo. El MERS, el virus MERS, el coronavirus MERS, también tiene su reservorio potencial en el murciélago y lo transmiten los camellos y dromedarios. Entonces ya desde aquí estamos delineando la epidemiología de esta enfermedad. Esta enfermedad está muy concentrada donde existen estos animales. Sin embargo, y es algo que hay que destacar, en Corea del Sur se presentó un brote muy fuerte, ¿sí?,
que llamó mucho la atención porque ya no estuvo relacionado exactamente con camellos únicamente. Y finalmente el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, no sabemos cuál es su huésped intermediario. Y aquí están los nucleótidos que comparte el SARS-CoV-2 con otros coronavirus. ¿Sí? El del murciélago, que tiene un 96% de nucleótidos compartidos, el 91%, pero hay algunos datos de que puede ser menor, con el pangolín, que es una especie como de armadillo que es asiático, y luego con el SARS-CoV-1, 80% de coincidencia, y con los otros como el MERS y los otros coronavirus, menos del 55%. Y esta es una imagen de los mercados que existen en China, ¿sí? Los animales están vivos, vean ustedes, parece un tianguis, ¿verdad? Como los que hay aquí en México, ¿sí? Aquí en este caso están los peces, aquí están vivos los peces. Estos animales están vivos normalmente, ahí mismo los sacrifican, les quitan el pelaje y finalmente los venden así o en partes, ¿no? Como se puede ver acá abajo. Entonces el contacto que tienen las personas que manipulan estos animales entre vivos y muertos, pues es muy íntimo, de tal forma de que ahí pudo haber estado precisamente la ruptura de especie. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo se transmite, ¿sí? Se transmite a través de las gotas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando respiramos, cuando estornudamos. Y aquí hay un ejemplo, hay un estudio que se hizo, aquí están todas las referencias bibliográficas de cada una de las imágenes, ¿sí? Y entonces dicen que cuando hay menos de 1 metro de distancia entre el emisor de las gotitas y la persona, que puede ser el receptor, ¿sí? Pues tiene una probabilidad de contagio del 100%. Cuando el receptor utiliza cubrebocas, pero además aumenta la distancia, ¿sí? Alrededor de un poco más de 1 metro, entonces este riesgo de infección del 100% se reduce a menos del 30%. Y cuando hay una distancia más amplia y el receptor utiliza cubrebocas, hay una probabilidad de riesgo de infección inferior al 5%. Y cuando los dos utilizan cubrebocas, pero además hay una distancia mayor a 1.5 metros, la probabilidad de infección, según algunos estudios que se han hecho, es inferior al 1%. Entonces, de ahí la sugerencia, esta es la forma de transmisión, pero aquí está ya ejemplificada la forma de transmisión, pero además de la forma de transmisión, está ejemplificada ya una medida preventiva. Y bueno, tenemos aquí una comparación de los 3 virus que producen enfermedad grave respiratoria en humanos, y tenemos dónde se originaron los virus, y aquí podemos ver en Wuhan, China, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿sí? En Guangdong, en China también, el SARS, y el MERS en Arabia Saudita, ¿sí? Hasta el 30 de abril teníamos 3.220.830 casos de COVID-19 en el mundo, contra los que se produjeron en el SARS entre el 2002 y 2003, que fueron 8.096, y en el MERS en el 2012-13, ¿sí? 2.229. Defunciones llevamos 228.830 defunciones para el COVID-19, y aquí, aunque fueron pocas, ¿sí? La letalidad es del 9.6%, y acá la letalidad es de 7.1%, ¿sí? Y acá en el MERS la letalidad, es decir, el número de muertos entre los enfermos es del 35%. Entonces, parece un patógeno muy agresivo, un poco más, ¿sí? Pero tenemos ya algunos datos que vamos a analizar después. Hay países que tienen esta proporción de letalidad o mayor, ¿sí? Dentro de ellos México. Entonces ya podemos estar diciendo que el SARS y el COVID-19 tienen ya algunas similitudes. También tenemos que acá en Wuhan, China,
se identificaron que el 3.8% del total de los enfermos en Wuhan, que fueron como 80,000, fueron trabajadores de la salud infectados. En México una cifra que se ha estado manejando es alrededor del 15%. Entonces, las medidas de protección personal son muy importantes, son fundamentales. En el SARS hubo una gran cantidad de personas, o sea, casi un poco más de una cuarta parte del personal médico que se infectó dentro de todos estos enfermos reportados, y un poco más bajo el del MERS, ¿sí? Y tenemos algo que es muy importante que quiero destacar. El R0 es el índice de contagiosidad. O sea, por cada caso de COVID-19 pueden generarse 3.28 casos más. Y entonces esos 3.28 casos pueden generar otros 3.28 casos. Y así nos vamos, entonces ese es precisamente el crecimiento geográfico. Digo, es un crecimiento proporcional, ¿sí? Geométrico. Y en el SARS fue de 3 y menos de 1 en el MERS. Y aquí es una cosa importante que quiero señalar. La letalidad con las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Las enfermedades que ya tenemos nosotros y que estas enfermedades se agregan a una condición de enfermedad previa. En el COVID-3 se ha identificado que las comorbilidades pueden favorecer hasta el 73.3% de letalidad, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que vamos a analizar después. Para el SARS fue de 46 y también en MERS fue elevado del 60% de letalidad. Este virus, cuando se emite, no solamente puede contagiar a las personas directamente, sino también puede contaminar las superficies donde estamos nosotros. Por ejemplo, en esta mesa yo puedo estar hablando y aquí caen gotas. Estas gotas pueden permanecer aquí y dependiendo del tipo de material. Este es un estudio, hay varios estudios, algunos de ellos se contradicen, ¿sí? Pero todos coinciden que el virus puede permanecer de unas horas a varios días de persistencia en diferentes superficies. Y bueno, la enfermedad, ¿cómo es la enfermedad? La enfermedad la podemos dividir en 4 grandes síndromes. Bueno, 3 síndromes y una infección asintomática, ¿sí? Entonces hay personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Personas que se infectan pero no desarrollan enfermedad. Estas personas desarrollan inmunidad, tienen un periodo de contagio, ¿sí? De acuerdo a los días de evolución, o sea, desde el día de la infección, ¿sí? Más o menos de los 3-4 días de periodo de incubación mínimo que tiene esta enfermedad, las personas que se infectan pueden transmitir el virus en cualquiera de los 4 casos, ¿sí? Acá ya no se producen contagios, se produce la inmunidad, pero se producen contagios, ¿sí? Más o menos hasta por 14 días. Cuando hay una enfermedad moderada o leve, ¿sí? Inicialmente el periodo de incubación no hay síntomas, pero hay contagios, ¿sí? Hay una enfermedad moderada o leve que puede ser manejada ambulatoriamente, también produce inmunidad y el periodo de contagio es mucho mayor. ¿Por qué? Porque produce más virus, hay una carga viral mayor, ¿sí? Estas dos, tanto las enfermedades, las infecciones asintomáticas como las enfermedades leves o moderadas, no tienen un índice de mortalidad, no hay letalidad, ¿sí? Sin embargo, ya hay un síndrome severo, ¿sí? Y un síndrome crítico. El síndrome severo generalmente requiere hospitalización, generalmente no requiere intubación, ¿sí? Pero tiene que hospitalizarse y la carga viral es muy alta. Este virus tiene varios puntos que son importantes. Entre más grave es el caso, mayor carga de virus tiene. Y entonces los virus pueden permanecer más días y poder ser transmisores, emisores de virus por varios días. Aquí se habla en esta referencia hasta 24 días. Y los casos críticos, ¿sí? Estos tienen su periodo de incubación
empiezan en una forma severa y casi repentina, o sea, se sienten mal y de repente se ponen muy graves, ¿sí? Estos sí requieren terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos. También tiene un periodo de contagiosidad muy amplio, ¿sí? Y produce la inmunidad. Estos dos, las infecciones, la enfermedad severa, los síntomas severos, pueden producir hasta el 15% de letalidad, pero la sintomatología crítica puede llegar a producir hasta la mitad de los enfermos que van a fallecer, o sea, el 50% de letalidad. Y aquí tenemos una distribución también que se ha hecho, una construcción, ¿sí? El 30% de las infecciones son asintomáticas de acuerdo a una serie de estudios. El 55% de las infecciones van a desarrollar síndromes, ¿sí?, de enfermedad moderada o leve, ¿sí?, severa en el 10% y solamente un 5% crítica. En México esto es un poco más amplio, lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver un punto también importante es, hay dos síntomas que cada vez los buscamos mejor y estamos viendo que sí aparecen. Es decir, hay anomalías en lo que es la percepción por los sentidos del olfato y del gusto, ¿sí? Los anticuerpos, ¿cómo se comportan? Y aquí tenemos los IgGs y aquí una suma de los dos, ¿sí? En la línea roja son las IgGs, generalmente se producen después de 4 o 5 días, son aparentes, ¿sí? Hay varias referencias que dicen que aparecen hasta los 14 días, ya son detectables. Sin embargo, en este estudio se las encuentran desde el cuarto día, ya empiezan a detectarse. Igual las IgM. Las IgM son de respuesta rápida y las IgG son de respuesta posterior y ya es más específico, ¿sí? El diagnóstico por laboratorio. Hay muchos estudios y todavía hay muchas contradicciones y cada día más estamos aprendiendo. Pero aquí hay un estudio que se hace, ¿sí? Y entonces dice que el estudio de 172 pacientes, ¿sí?, los estuvieron estudiando, y la sensibilidad técnica para el PCR no fue tan buena, fue del 67%, estudios iniciales en China. Se han ido mejorando, ¿sí? Ya hay por arriba del 80% de sensibilidad, pero van descendiendo conforme aumentan los días, ¿sí? Y entonces 54% al octavo día, hasta los 8 días o después de los 8 días, y entre los 15 y más días, el 45%. Pero cuando se usaron una combinación de PCR más búsqueda de anticuerpos, sí lograron la detección del 100% de los casos. Patológicamente, la enfermedad es una enfermedad del aparato respiratorio y tiene dos grandes componentes. Primero, el de vías respiratorias altas, que podríamos decir es lo que corresponde a un síndrome leve o moderado, pero ya después va hacia abajo la infección y llega hasta los alvéolos, bronquios y alvéolos. Y en los alvéolos es donde está el problema, ¿sí? En los alvéolos el virus destruye las células endoteliales del alvéolo, ¿sí? Y eso va a producir una serie de mecanismos inmunológicos que son muy relevantes, ¿sí? Y tiene dos grandes impactos. La destrucción propia, que va a producir va a desencadenar lo que se llama la tormenta o tsunami de citocinas, ¿sí? Y también un efecto sobre las plaquetas, también tiene un efecto sobre plaquetas, y otra que va a ser sobre la propia destrucción y combinado ya con la tormenta de citocinas, ¿sí?, va a haber unas pequeñas trombosis o va a haber trombosis grandes, ¿sí?, por focos hemorrágicos alveolares. Y aquí tenemos un material de autopsia, pero aquí podemos ver precisamente las trombosis, se pueden ver aquí, es lo que quisiera yo destacar. Y como ya mencionaba yo, ¿sí?, una de la infección a nivel de los alvéolos va a despertar lo que se llama la tormenta o tsunami de citocinas, que es y la respuesta plaquetaria que comentaba.
Y esto está muy relacionado con las formas muy graves. Pero también este tipo de problemas, de fenómenos, tanto de citocinas como de plaquetas, los encontramos pero muy parecidos en dengue, ¿sí? Y también se han descrito para la influenza H1N1. Vamos a entrar a la numeralia. Hasta el 30 de abril teníamos este número de casos que ya mencioné, el número de defunciones, 1.006.988 recuperados, quiere decir, de estos enfermos se han recuperado estos, y hay más de 2 millones de casos que están todavía en vías de recuperación. O sea, no es una enfermedad de una semana, es una enfermedad que puede durar 4, 6, hasta 8 semanas. Y dependiendo de la gravedad, puede ser también 4, 6, 8 semanas a nivel hospitalario. Y ha abarcado 210 países en el mundo. Y aquí tenemos la curva. Aquí empieza China, ¿sí? Este es un pico que ahorita lo explico, ¿sí? De repente se empieza a dispersar por el mundo, ¿sí? En México llega el primer caso en febrero, el 26 de febrero, se detecta el 26 de febrero, y empieza a crecer, y de repente ya se hacen picos, y se aplana la curva. Este es el aplanamiento de la curva. Pero dentro de todos estos picos y estas líneas que hay, pues hay al principio toda Europa, luego se empieza a dispersar América, empieza a disminuir un poco en Europa, empieza a aumentar en América, y ahorita estamos precisamente en ese juego, un crecimiento fuerte en América con una disminución paulatina en Europa. Este pico se obedece a que hicieron un cambio en la definición operativa de la enfermedad. Y entonces cambiaron la definición, entonces metieron más casos de los que ellos venían clasificando con anterioridad, y por eso se ve un pico más alto. Después lo volvieron a rectificar y dejaron la misma definición operacional, que ya se hizo universal a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de los países también ya con sus órganos de vigilancia epidemiológica. Y aquí están las defunciones, aquí tenemos las primeras defunciones de China, se empiezan a dispersar, ¿sí? Igualmente se empieza a aplanar, ¿sí? Y bueno, por continentes, ¿cómo está Europa? Pues Europa tiene 1.355.000 casos al 30 de abril, 133.000 muertes, tiene el 9.8% de letalidad. Y tenemos estos 4 países que tienen las tasas de letalidad más grandes. Reino Unido, con 15.8% de letalidad. Y aquí destaca Alemania, que quiero hacer un paréntesis. Alemania tiene 161.000 casos, solo 6.467 muertos, 4% de letalidad. ¿A qué se debe eso? Primero, ¿a qué se debe una alta letalidad? En Europa, la mayor parte de los países son países que tienen una población de ancianos muy elevada. Italia, por ejemplo, así muy concretamente, el 23% de su población es mayor de 65 años. Es decir, casi una cuarta parte de toda su población es mayor de 65 años. Eso nos habla que tienen una pirámide poblacional, más bien ya no es pirámide, sino es un rectángulo poblacional, ¿sí? México todavía tiene poco de pirámide y ya se está haciendo, se está emparejando la población joven con la infantil, ¿sí? Pero hablando de esto, ¿sí? Acá se mueren más personas por comorbilidades. ¿Y por qué no aquí en Alemania? Bueno, en Alemania sucede que es uno de los países que tienen el mejor sistema de salud mundial, pero además tiene el mayor número de camas hospital de todo el mundo, ¿sí? Por cada 100.000 habitantes. Entonces su atención médica es muy buena. En América tenemos que Estados Unidos se lleva prácticamente todos los casos, ¿sí? Hasta el 30 de abril. ¿Sí? Canadá en segundo lugar, México en 17.000 casos, la cifra que nos dieron ayer ya es de 23.000 casos, ¿sí? O sea que en 3 días va de 17.000 a 23.000 casos, hay un incremento importante, y 1.732 defunciones, y tenemos una letalidad de 9.7, ¿sí?
sí resalta esto. ¿Por qué tenemos una letalidad muy alta? Porque nosotros no estamos buscando muchos enfermos, sino es un sistema de modelaje, ¿sí? Centinela. Entonces se estudian los casos en la forma centinela, entonces no entran en todos los demás casos. El método, la metodología que utilizaron para hacer este sistema se basa en el modelo que se hizo para influenza de vigilancia epidemiológica centinela, y se tienen identificadas 475 unidades médicas en el país, que son las que reportan. Entonces tenemos nosotros más de 20,000 unidades de salud, entonces pues no tenemos el reporte completo. Por eso aparece una letalidad muy alta, ¿sí? Posiblemente si aumentamos el número de casos, esta letalidad va a disminuir. ¿Qué pasa en América del Sur? Brasil se está llevando muchos casos, Perú, Ecuador, y quiero hacer una referencia en estos tres países. Se dice que la humedad y el calor van a limitar la transmisión del coronavirus, del SARS-CoV-2. Pero aquí vemos un ejemplo de que posiblemente hay en juego otras variables, además del calor y de la temperatura y la humedad, que pudieran estar jugando. Si tenemos un gran número de susceptibles, es probable que la enfermedad pueda disminuir la transmisión, pero como hay muchos susceptibles, siga habiendo casos. Esa es una posible hipótesis. La segunda hipótesis es de que no es cierto que la temperatura y la humedad están afectando la transmisión, porque estamos viendo números ascendentes en países que tienen una temperatura y una humedad bastante elevadas, ¿no? Dentro de Brasil, una de las ciudades más importantes que tienen ahorita afectadas es una ciudad que se llama Manaus, que está precisamente en el centro del Amazonas. Allí es como si estuviéramos en Villahermosa entre julio y agosto. Mucha humedad, mucho calor. Y tenemos en Asia, Turquía, Irán, China. China llegó a esto, prácticamente China ya no tiene casos. La India va en ascenso, es otro ejemplo que podemos poner, ¿sí? Arabia tiene también un ascenso importante, ¿sí? La que sigue. África, la OMS dice que este es el continente dormido. Casi no hay transmisión hasta este momento, pero tampoco tienen buenos sistemas de salud, entonces no sabemos exactamente todo lo que está pasando ahí. Y finalmente en Oceanía prácticamente no tenemos problema, pero sí quiero resaltar estos dos ejemplos de Australia y Nueva Zelanda. Ahí tuvieron un aislamiento muy efectivo, ¿sí? Y entonces aquí controlaron muy bien sus brotes y prácticamente no tienen transmisión. ¿Cuál es el gran problema de los países que hicieron un buen trabajo en aislamiento, ¿sí? y que lograron controlar los brotes? El problema es que hay muchos susceptibles que tenemos acumulados y que en cualquier momento pueden resurgir otra vez un rebrote. Y finalmente, pues este es el pastel y las rebanadas, ¿sí? Estados Unidos se lleva la tercera parte y van descendiendo hasta llegar, hay varios países más, pero México tiene el 0.34% del total de los casos notificados. Y aquí vamos a ver las tendencias. Es una tabla logarítmica donde vemos que Estados Unidos en negro ya aplanó su curva. China tuvo un ascenso, aplanó su curva, ya va hacia abajo, ¿sí? Ya posiblemente está aquí en estas circunstancias en este momento. Tenemos Corea del Sur, que también hizo un trabajo extraordinario. Si vean ustedes cómo luego logró controlar su brote, aplanó su curva, empezó a bajar y ya ha mantenido una transmisión baja, ¿sí? Menos de 100 casos o alrededor de 100 casos por día, ¿sí? Pero luego tenemos Italia, ¿sí? Tuvo su ascenso, ya aplanó su curva y ahorita ya está empezando a disminuir. Y tenemos a México aquí en rojo, ¿sí? Donde vemos que va en ascenso y aquí sigue en ascenso, ¿sí? De acuerdo con los reportes últimos que tenemos, debe estar por aquí,
en estos días. Y Polonia, que se parece mucho a México, nada más que Polonia ya aplanó su curva, ¿sí? Su curva de transmisión, quiere decir que ya controló de alguna manera el problema y va hacia abajo. México hasta el 30 de abril tenía 17.799 casos y 1.732 defunciones, 9.7% de letalidad. Todos los estados están afectados. Y la transmisión ha producido también defunciones, y tenemos defunciones por grupos etarios y también por sexo, y tenemos aquí que ya tenemos defunciones en menores de 4 años, ¿sí? Tenemos una en menores de 1 año y tenemos otras 3 defunciones en menores de 4 años, de acuerdo a la revisión de datos abiertos que tiene la Secretaría de Salud. Y a partir de los 24 años, de los 20 años, empieza un ascenso, hay una disminución, y ven ustedes cómo ahorita vamos a ver la diferencia que hay con los países europeos y con el mismo China, con la misma China. Tenemos nosotros casi es una campana de Gauss. No tenemos todavía bien definido por qué la afectación más en hombres que en mujeres, ¿sí? A final de la vida pues es muy parecido, ¿sí? Pero en los grupos más afectados prácticamente es 2 veces más, de cada 3 muertos 2 son hombres. Y aquí tenemos la diferencia que hay entre Italia, China y México por la proporción de defunciones por grupo etario. Y aquí tenemos que en México pues tenemos el punto 2 de defunciones en menores de 10 años, no tenemos defunciones de 10 a 19 años, pero empezamos a tener ya 1.5 defunciones de 20 a 29 años, China tiene 0.7, o sea, ya tenemos el doble, ¿sí? De 30 a 39 años tenemos 5.7% de defunciones en este grupo de edad, ¿sí? Cuando China tiene una cantidad muy inferior e Italia prácticamente está empezando su letalidad. Y lo que quiero hacer notar es, aquí en México tenemos entre los 30 y 70 años, tenemos casi el 80%, del 70% de las defunciones. Mientras que en Italia tenemos más del 85% de las defunciones en mayores de 70 años. Y en China tenemos desde los 60 años en adelante la mayor parte de la mortalidad. ¿A qué se debe que en México tengamos mortalidad temprana y diferente a los otros países? Aquí podemos ver la curva de México, es casi una curva de Gauss, la de China y la de Italia, por grupo etario. ¿Sí? Aquí está la diferencia. Nosotros tenemos el primer lugar en obesidad, estamos entre los primeros, entre el primero y segundo lugar mundial en obesidad y diabetes. Y estas dos comorbilidades son las que nos dan una letalidad bastante elevada, ¿sí? Como lo podemos ver. Y una cantidad de funciones también muy alta. Y aquí se suma también la hipertensión arterial. Esto son las defunciones, ¿sí? Por la enfermedad primaria, vamos a decir así, de muerte. Hay combinaciones, hipertensión, obesidad, diabetes, ¿sí? Y enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Hay otra hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica. Hay EPOC también, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de combinaciones. Hay que hacer el análisis de cuáles son esas combinaciones y cuáles son las más importantes que tenemos nosotros como combinaciones. Es muy importante para el manejo de los pacientes graves, ¿sí? Y tenemos que hay el número de casos también, ¿sí? Es muy elevado en estas comorbilidades, ¿sí? Es más, es alrededor del 60% del total de los casos tienen comorbilidad. Y tenemos las defunciones también, que ocupan un lugar importante, y la letalidad, como ya mencionaba. Y aquí EPOC y enfermedades crónicas renales, o insuficiencia renal crónica, tienen las mayores letalidades hasta hoy, ¿sí? Aunque tienen menor número de funciones. Y aquí viene por estados. La Ciudad de México tiene el mayor número de casos, ¿sí? Esto está hasta el 28 de abril, ¿sí? Va en ascenso. La Ciudad de México está despegando de una manera
muy importante. Seguramente las próximas semanas vamos a ver muchos más, quizá miles de casos diarios. Tenemos también, podemos observar el gran incremento de oferta de servicios de salud que se está generando. Inclusive ayer nos mencionaban que el Autódromo Hermanos Rodríguez va a ser ya un hospital COVID, ¿sí? Tenemos la unidad de City Banamex, una unidad de congresos, también ya una parte es también hospital COVID, y tenemos que ya los hospitales de la Ciudad de México, de los del gobierno de la Ciudad de México, casi todos ya se están convirtiendo también en hospitales COVID. Baja California, fundamentalmente Mexicali y Tijuana, que ahí es donde se concentra la mayor parte de la población, el Estado de México y Sinaloa. Culiacán específicamente tiene un grave problema ahorita, ¿sí? Estos 4 estados, ¿sí?, en conjunto deben tener aproximadamente la mitad de ocupación hospitalaria o un poco mayor del total de la que tienen disponible, ¿sí? Y bueno, aquí siguen los demás estados. ¿Cómo están los casos? Empecé por defunciones porque pienso yo que es muy importante ver primero el gran impacto, la trascendencia que tiene la enfermedad. Y estos son los casos. Las defunciones, probablemente tenemos un mejor reporte de notificación de las defunciones, porque casi se están estudiando el 100%. No así los casos. Los casos son, acuérdense, un modelo Centinela basado en 475 unidades. Y tenemos que esta es la curva también de presentación de la enfermedad. Aquí disminuye, ¿sí?, casi de cada 3, ¿sí?, tenemos de cada 4 tenemos prácticamente 3 hombres y una mujer, ¿sí? Y por grupo etario también tenemos que entre los 25 y los 59 años, aquí está la mayor parte de los enfermos. Aquí tenemos la curva de casos, ¿sí?, la que sigue. Y aquí tenemos la notificación. Una cosa es lo que se notifica, que es la curva negra, la fecha de notificación, pero estos casos ya analizados por fecha de inicio, tenemos que la curva alta viene desde antes, o sea, tenemos un desfase aproximadamente de más de 10 días entre que se confirma un caso o inicia un caso y se confirma. Eso lo tenemos que emparejar, ¿sí? La que sigue, por favor. Este es otro punto importante. Decíamos que alrededor del 5% de los casos van a ser críticos, de todas las infecciones. Y dentro de esos casos críticos casi todos son intubados. Entonces tenemos aquí el número de intubados y en rojo el número de defunciones por grupo etario. Y volvemos a ver lo mismo, ¿no? O sea, a partir de los 30 años ya empieza a tener relevancia, ¿sí?, tanto los intubados como también las defunciones. Y esta crece entre los 49 y 70 años, ¿sí? Aquí tenemos la mayor parte de nuestro problema y va descendiendo a partir de los 70 años en adelante. Son los municipios afectados. Se puede consultar. Este es un mapa que está en internet. Se puede consultar y se va actualizando diariamente. Y como ya mencionaba, no sabemos por qué, pero los masculinos, los hombres, tenemos un poco más probabilidades de sufrir la infección, pero tenemos más probabilidades de morir que las mujeres. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Entonces, primero tenemos que ver, para poder decir qué va a pasar para adelante, pues necesitamos saber cómo estamos. Y nuestro sistema de salud tiene un sistema de vigilancia epidemiológica, un programa de vigilancia epidemiológica que está en desventaja. ¿Por qué está en desventaja? Porque no estamos haciendo una búsqueda muy amplia de los enfermos. Entonces, no tenemos una relación exacta de cómo va la enfermedad, ¿sí?, y cómo se está distribuyendo afuera de esas 475 unidades centinelas que tenemos. Entonces, México hace 0.4 muestras
por cada 1000 habitantes. Entonces, la cantidad de muestreo que tiene México es muy baja y es la más baja de los países de la OSD, ¿sí? Y tenemos Islandia, que hace 135 por cada 1000 habitantes, ¿sí? Entonces nuestro sistema no es muy bueno. Aquí tenemos una distribución no muy actualizada, ¿verdad?, del número de muestras que se han tomado, ¿sí?, a nivel de México por estado, y tenemos que el índice aquí es 14 por cada 100.000 habitantes en Baja California, Distrito Federal 13 por cada 100.000 habitantes, y hasta el 28 de abril se habían estudiado 81.000, se habían utilizado 81.000 pruebas diagnósticas que equivalen al 6.35 por cada 100.000 habitantes, es decir, es muy bajo. Entonces nuestro nivel de exploración para ver cómo está la enfermedad pues está un poco escasa, ¿no? Hay varios grupos que ya empezaron a trabajar para decir qué va a pasar después. Uno de ellos es el Boston Consulting Group, que hace una proyección de las epidemias del COVID-19 y hace un estudio basado, ¿verdad?, un modelo basado en las actividades de control, o sea, el aislamiento, si empieza el aislamiento, ¿sí?, cuál es el pico de la enfermedad y finalmente cuándo disminuye o cuándo debe disminuir el aislamiento, y hace dos periodos, un periodo corto y un periodo largo. Es decir, primero dice que el periodo de que inicia el aislamiento hasta que termina el aislamiento, cuando debe bajar el aislamiento, es en un periodo de 10 a 14 semanas, pero se puede prolongar más de 8 o 12 semanas adicionales. Y vamos a ver cómo está México. Ellos también hacen una estimación de los cronogramas que tenemos y la posibilidad de hacer el aislamiento. Entonces dicen que México, cuando hicieron este estudio que fue a principios de abril, pues ellos veían que México no estaba bien preparado para hacer el aislamiento, es decir, había un aislamiento deficiente. Decían que en la primera semana de abril podría ser el momento más importante, ¿sí?, para aplicar el aislamiento, y creo que está coincidiendo más o menos, se está haciendo más fuerte el aislamiento. Luego el pico más alto entre la tercera semana de abril, por ahí vamos. Yo creo que se va a prolongar más de 3 semanas, el pico quizá empieza en la tercera semana de abril, pero se va a ir seguramente hasta finales de abril, principios de mayo, ¿sí? Y luego potencialmente puede bajar y puede disminuir el aislamiento en la primera semana de julio o prolongarse hasta la tercera semana de julio. Esto es de acuerdo al modelo que ellos hicieron. Ellos también dijeron que pues, el número de camas por 100.000 habitantes pues lo teníamos muy bajo comparado con todos los países que están enumerados ahí. Teníamos una capacidad para atender enfermedades respiratorias, ¿sí?, bastante buena, de acuerdo con este estudio, pero tendríamos una habilidad de manejo epidémico malo, de acuerdo con los indicadores que utilizaron este grupo. Y aquí tenemos un ejercicio que se hace una proyección, ¿sí?, de qué va a pasar con los nuevos casos. Aquí tenemos el pico que ya se mencionaba para la tercera semana de abril o para la cuarta, ¿sí? ¿Sí? El total de casos nuevos, el total de pacientes infectados. Pero la transmisión puede bajar para la primera de julio o puede prolongarse si no hacemos bien las cosas, o hacerse endémico, según el programa Entonces ellos están diciendo que posiblemente, como ya mencionaba, la primera semana de abril podríamos empezar el gran aislamiento, pero también el crecimiento importante de la transmisión, llegando a un pico de casos, el más alto, el ACME epidemiológico de casos, para la tercera semana de abril, y finalmente entre la primera y tercera semana de julio podría estar controlándose este primer brote. Pero tenemos un problema, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que se está haciendo,
Sí, este es un estudio un grupo que está trabajando, ¿verdad?, de universidades que están haciendo un modelaje de varios países y esta es la gráfica de México. Ellos habían pensado que México se iba a comportar así, pero ya se está saliendo, entonces posiblemente va a estar más alto y quizá nos vamos a tardar un poco más. Sí, entonces probablemente vamos a llegar más allá de la cuarta semana de julio, para que cuando empiece a disminuir. ¿La que sigue? Y bueno, este es un ejemplo que yo quiero traer a colación para la predicción del problema. Esto es lo que sucedió en la H1N1 en México. Y aquí podemos ver que en abril se dispara, ¿sí? Obviamente que empiezan una serie de actividades, viene la alerta epidemiológica, pero viene la suspensión de actividades educativas. Primero fue en el Estado de México y la Ciudad de México, que fue donde inició el brote, ¿sí? Luego se fue dispersando a los estados. Pero luego viene la suspensión de actividades esenciales y baja la transmisión, ¿sí? Regreso a clases, la transmisión sigue baja, pero luego en junio tenemos un rebrote y luego a finales de diciembre tuvimos otro rebrote. ¿Qué quiere decir esto? Que esto podría estar pasando con esta epidemia. Quizá nos vamos a ampliar, vamos a estar terminando posiblemente así, ¿sí? Y el rebrote lo vamos a tener para finales del año. Y aquí tenemos, así va el COVID, esta es la influenza, ¿sí? Para aquellos que dicen que en época de calor no hay influenza, pues sí hay influenza, ¿sí? Entonces, y probablemente va a haber COVID, ¿sí? Y bueno, pues esto es algo que está sucediendo en otros países. En México se está retomando, pero hubo un momento de crisis porque hubo agresiones al personal de salud, hubo discriminación del personal, lo cual es pues muy negativo y reprobable, y lo que necesitamos es revalorar eso, tener una perspectiva de mayor claridad de que hay que cuidar a ese personal, hay que ayudarlo, hay que favorecerlo, porque es el que nos va a ayudar a sacar los problemas graves de esta pandemia. Y ¿qué esperamos para adelante? Pues un gran cambio de vida. Ya tendremos oportunidad más adelante en otra plática de qué va a pasar después de este brote. Primero, quiero yo comentar de que el coronavirus llegó y se va a quedar. Seguramente se va a sumar a la influenza pandémica, la influenza estacional que tenemos, ¿sí? A los periodos de influenza que empiezan en septiembre y terminan más o menos en marzo, febrero, marzo. Por otro lado, mientras no tengamos vacuna, pues vamos a tener que cuidarnos todos los mayores de 60 años de una manera muy importante y nos van a tener que cuidar, también eso es importante. Eso va a ser vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajo y también todos, es decir, para que no exista problema en los mayores, también quiere decir que en los menores de 60 años debe haber un comportamiento que nos lleve a protegernos como sociedad. Entonces yo agradezco esta invitación que me hizo la FES de Zaragoza, especialmente de la Facultad de Enfermería, y espero que se cumplan los objetivos que se plantearon, pero además si existen preguntas o algunas dudas, a través de sus maestros, por favor háganme llegar sus comentarios. Muchas gracias.